At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Te doy la bienvenida a Colección de Escenas, el podcast donde hablaré de mis escenas favoritas y de la importancia que tienen para mí principalmente desde el punto de vista del guión. Hola, hola, empieza el episodio 14 de Colección de Escenas. En este episodio voy a hablar de una secuencia, de nuevo una secuencia, no sé por qué le puse al podcast Colección de Escenas si no hago más que saltarme mi propia norma. Como decía, es una secuencia, está formada por 3 escenas súper divertidas que tienen presentación, nudo y desenlace y luego veremos su función. Además pertenece a una película que está llena de humor, de romance y que, sin ser una historia LGTBIQ+, sí que puede tener una lectura LGTBIQ+, desde nuestro punto de vista actual. También tiene chistes misóginos, tengo que decirlo, es hija de su época y eso no lo podemos evitar, pero aún así sigue siendo divertidísima, para mí una de las mejores comedias de la historia del cine, es una de mis películas favoritas y que tiene un final que con esa frase de nadie es perfecto nos da una lección de diversidad en un año en el que de diversidad nada, porque además el código Hays estaba en vigor y de hecho muchas de las cosas que se hacen en esta película para saltarse el código, llena de símbolos, de dobles sentidos, son las que la hacen grande. Estoy hablando de Some Like It Hot, es decir, con faldas y a lo loco. Estamos en Chicago en el año 1929, es decir, en plena ley seca y un poquito antes del crack. De hecho, se hace una referencia al crack porque la película está rodada 30 años después. Jerry y Joe son 2 músicos de medio pelo que tocan en bares clandestinos. Pero resulta que son testigos accidentales de un crimen de ajuste de cuentas entre bandas. Y como la banda se los quiere cargar porque no quiere que haya nadie que pueda testificar contra ellos, no les queda más remedio que huir. ¿Y cómo lo hacen? Se visten de mujeres para entrar a formar parte de una banda de chicas. Y de Chicago se van a Miami. Y ahí empiezan todos los enredos. Con faldas y a lo loco se estrenó en el año 1959 y está dirigida por Billy Wilder. El guión es del propio Billy Wilder y de su colaborador habitual I.A.L. Diamond. En el reparto principal tenemos a 4 cracks, pero que en aquel momento todavía no lo eran, al menos Tony Curtis, que interpreta a Joe, Josephine y a Junior, y Jack Lemmon, que interpreta a Jerry y a Daphne. Marilyn Monroe, que interpreta a Sugar, sí que era ya una gran estrella, y Joe E. Brown interpreta a Osgood Fielding III. Y ahora vienen los antecedentes, que esta vez sí que van a ser un poco largos y un poco complicadillos porque se trata de una comedia de enredo. Tenemos a Joe y a Jerry, que a su vez se visten de chicas. Bien, pues Joe, para ligar con Sugar, el papel de Marilyn Monroe, se hace pasar por un multimillonario, Junior, y al fin va a tener esa cita con ella. Y Jerry, como Daphne, va a tener una cita con Osgood, que realmente es millonario. Joe le ha dicho a Sugar que tiene un yate, y qué mejor que el yate de Osgood para llevarla allí y seguir con su farsa. Pero para este plan necesita que el dueño no esté, así que le pide a Jerry que lo convenza para tener su propia cita en tierra. Cuando termina la actuación de la banda,
Jerry, sin dejar su papel de Daphne, al contrario, se pone todo lo sensual que puede para coquetear con Osgood, que es una persona que en principio no le atrae, y utiliza su influencia para que Osgood cambie de opinión. Así que al final se van a un club donde toca una banda cubana y donde podrán bailar tangos. O sea, un mezcladillo fantástico. Así que Joe tiene la cita con Sugar, todo parece ir viento en popa, nunca mejor dicho, ya han dejado la comida de lado y parece que van a pasar a la siguiente fase. Y aquí corten, primero porque esta no es la escena que nos interesa, o por lo menos la que no me interesa a mí, y otra porque tenemos que ir un poquito solo más adelante para encontrarnos a Jerry y a Osgood. Y por fin viene la secuencia. Está formada por 3 escenas. Las 3 tienen lugar en el club al que han acudido Jerry y Osgood. No hay apenas diálogo. Se centra en la interpretación gestual, en el lenguaje corporal y en símbolos. Hay metáforas visuales que nos indican lo que realmente está pasando, pero que no vemos. Solo vemos un baile inocente, o más o menos inocente. Como unidad narrativa, la secuencia tiene presentación, nudo y desenlace. La escena primera sería la presentación, la segunda el nudo y la tercera el desenlace. Y cada parte está intercalada con escenas de la relación entre Joe y Sugar. Además, los cortes son en momentos muy precisos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Que como estaba en vigor la censura, el código Hays, no podían mostrar ciertas actitudes. Así que cuando parece que la relación entre Joe y Sugar se pone un poco calentita, cortan a la escena entre Jerry y Osgood. ¿Pero qué pasa? Que con Joe y con Sugar nos estamos poniendo a tono. Si nos cortan otra escena, nos da el bajón. Así que, ¿qué tienen que hacer? Darnos otra emoción igual de fuerte. Pero no puede ser otra escena sensual o sexual, porque eso era imposible. Y menos en las escenas de Jerry y Osgood, porque son 2 hombres. Si ya no se podía ver en aquel momento a un hombre y una mujer morreándose en serio, porque casi lo de Joe y Sugar es hasta un poco inocente, imaginaos poner a 2 hombres dándose el lote. Bueno, eso era como impensable. Así que, ¿qué hacen? Nos dan humor, que para eso estamos en una comedia. Humor potente. Así que empieza la escena 1 de Jerry y Osgood. Vemos a Jerry y Osgood bailando un tango en el club. Osgood está serio, pero es que la cara de Jerry es un poema, no le cabe más mal humor y más desgana en el cuerpo. Va en automático, se nota que su mente está en otra parte. Está tan despistado que es él quien lleva a su pareja, y Osgood se lo dice. No sé si sabéis algo sobre bailes, de bailes pegados, bailes de salón, pero tradicionalmente es el hombre, el caballero, el que lleva o guía a la dama. ¿Pero qué pasa en este caso? Que tenemos a 2 caballeros, aunque uno tenga apariencia de mujer. Así que Jerry no puede evitar llevar a su pareja. El caso es que cuando Osgood se lo dice, él se disculpa y siguen. Pero es que esa cara de Jerry ya nos hace reír. Bueno, a mí por lo menos me hace reír, ya es que me tiene ganada. Cuando termina esta pequeña escena, se pasa de nuevo a una escena en la que los protagonistas son Joe y Sugar. Pasa lo que tiene que pasar y hay un corte de nuevo para no tener que enseñarnos nada más y volvemos con Jerry y Osgood. Pero esta vez hay algo que ha cambiado, porque Jerry sigue serio, pero ahora está concentrado en lo que hace y de hecho sujeta el tallo de la rosa. Aquí tenemos que irnos un poquito más atrás. Él llevaba una rosa colocada en el vestido, una rosa que le había regalado Osgood. Bueno, pues aquí sujeta el tallo de la rosa en los dientes. Y ¡oh, sorpresa! Porque Osgood y él hacen un giro y en ese giro
Osgood le toma el relevo para sujetar él la flor con los dientes. Y ahí está, toda una metáfora de un beso, pero sin darse el pico en absoluto. De nuevo un corte para una escena de Joe y Sugar. Y cuando terminan, para no caer en un momento de romance exagerado, ya con las gafas empañadísimas, nos volvemos a la tercera escena del club. Y aquí es lo más de lo más, porque la sala está vacía. Solo quedan Jerry y Osgood dándolo todo, quemando el local hasta desgastar el suelo. Y están bailando, separados. Y bailar separados era un despiporre, aun en la época del Charleston y todo esto. Jerry está desatado, aunque lo veamos contenido, pero fíjate en los movimientos de sus brazos y de sus piernas, pero sobre todo fíjate en su cara relajada y su sonrisa. Ahí vemos la complicidad con su acompañante. Ya es que después de lo de la rosa, a saber lo que ha pasado. Pero es que hay más. Porque Osgood está... Si Jerry está desatado, bueno, Osgood ya se ha salido del cuerpo. Lleva la rosa en la oreja y lleva un mantel como si fuera un pareo. No se tiene en pie. Yo no sé si es del cansancio, de la borrachera. Yo apuesto un poco más por el cansancio porque no han parado de bailar. Pero mira embelesadísimo a su pareja. Entonces, en un giro de los acontecimientos, es que me río solo pensándolo, le pasa el mantel por detrás a Jerry para traerlo hacia sí. Claro, es que le quiere dar un morreo que se lo quiere comer. Y Jerry no rechaza el gesto, al contrario, le pone la mano en el hombro con delicadeza. Fíjate que ya es con la confianza que se tiene con alguien a quien ya se ha tocado. Ahí ha habido temita. Osgood le pasa una mano por la espalda y lo guía para que incline la espalda hacia atrás y levante la pierna. Y luego Jerry hace lo mismo con Osgood. Aquí ahora nadie lleva a nadie, o los dos se llevan mutuamente, porque es una relación de iguales. Y la orquesta termina y grita ¡Olé! Bueno, he tenido que cortar varias veces porque es que aún recordando la secuencia, la escena final sobre todo, me entra la risa. Ay, de verdad. Bueno, voy a explicar por qué me gusta tanto esta secuencia. Aunque primero voy a explicar lo que no me gusta. No me gusta que los protagonistas, los nombres empiezan por la misma letra. Y ese inicio es como parecido. Joe y Jerry. No me gusta, pero creo, no sé por qué me da en la nariz, que eso está hecho a propósito para añadir algo más de confusión a todo lo confuso y todo el enredo que ya hay. Porque yo cada vez que Jerry me sale mejor, quizás porque tiene esa R que para los españoles es una R fuerte, pero Joe, Jerry, bueno, me hago un lío tremendo, pero creo que está hecho a propósito. Y ahora lo que me gusta. Varias cosas. Primero, las escenas cortas. ¿Por qué son tan cortas? Porque nos tienen que dar la emoción potentísima y si la alargan, la emoción se rebaja un poco. Y aquí no vale rebajas, porque en contraposición a todo el erotismo de las escenas entre Joe y Sugar, necesitamos ese humor potente. Y luego también las de Joe y Sugar son cortas, nos dan eso también para no tener que mostrarnos demasiado. Así que primero, escenas cortas para emociones potentes. Lo segundo, el ritmo que se produce con eso. Con ese intercambio de escenas cortas, el ritmo se acelera un poquito. Y además siempre están los cortes en el momento preciso, como ya te comenté. En el momento preciso para que no veamos lo que no tenemos que ver, lo que no podemos ver, según el código Hays. Y además eso crea tensión, porque siempre estamos esperando algo más. Un trocito de carne más, un poquito más de escote, y no lo tenemos. Así que eso nos crea un poco de tensión. También me gusta el contraste que hay entre las dos escenas, entre la puesta en marcha, entre el tono.
vamos a ver, en las escenas de Joe y Sugar, que aquí no he comentado porque no me interesan tanto, me parecen mucho más convencionales, luego tienen sus cosas y sus símbolos y todo lo que quieras, pero me parecen más convencionales. Y aquí sí que entra en juego un poco ese chiste misógino fácil que había en la época. No me aporta tanto. Pero aquí es todo sensualidad. Mientras que en las escenas de Jerry y Osgood, aparte de que son menos convencionales porque nosotros sabemos que son dos hombres que se están enamorando en aquella época, me parece mucho más interesante, pero la puesta en escena es más marcial. Si te fijas en la escenita de la flor cuando hacen el intercambio de la rosa, parecen dos soldados haciendo la instrucción. Está perfectamente medido al milímetro. Todos sus movimientos están medidos al milímetro, pero van rectos, tensos, porque también tienen que guardar las apariencias en el fondo. Y bueno, Jack Lemmon, ¿qué te voy a decir? Que siempre merece la pena. Además aquí vemos sus esfuerzos, los esfuerzos de Jerry por identificarse, por representar bien el papel como Daphne. Él está identificado. Joe se llama igual. Su nombre es Joe y su personaje femenino es Josephine. Jerry lo ha cambiado y ha pasado a ser Daphne. No le gusta Geraldine. Él quiere ser una mujer completa y elegir su propio nombre. A mí me parece eso súper adelantado. Y nunca se hace con burla. El tema está tratado con humor, pero nunca con burla. Y bueno, nos hace gracia porque vemos sus esfuerzos, que a veces le salen bien, a veces le salen mal, y además está en una situación incómoda. Y la incomodidad siempre hace gracia. Es como cuando nos presentan una caída, todo el mundo a troncharse. Pues aquí igual. Jerry, Daphne, está incómodo porque tiene que bailar con otro hombre, tiene que reducir las distancias con otro hombre, y esa incomodidad pues nos hace reírnos. Somos así de cabrones. Perdón, me van a censurar. Pero es la verdad. Y bueno, toda su interpretación es maravillosa, sobre todo en el baile desatado del final. Y bueno, ya solo me queda decirte que le des una oportunidad, que es una comedia muy divertida, de las que te dejan con el corazón contento, que el tiempo ha pasado bastante bien por ella, no es rancia, quizás porque trata ciertos temas con respeto, probablemente sin pretenderlo, porque en aquellos años no existía el concepto de diversidad ni por asomo, que de los chistes misóginos no nos libra nadie, pero aún así merece la pena. Bueno, hay que asumir que eran otros tiempos y que ahora tenemos otra mentalidad. Seguro que hay gente ahora que piensa que está pasada de rosca por lo opuesto, porque es demasiado abierta, tal y como se están poniendo las cosas. Pero si la ves, espero que la disfrutes. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te resulte útil para escribir tus propias historias. Si tienes una escena favorita de la película diferente a esta, como por ejemplo la de la borrachera en el tren, no dudes en dejarla en comentarios. Estaré encantada de leerlo. En la descripción dejaré el enlace a la entrada de mi blog, donde encontrarás la ficha de la película e información adicional. Podrás escuchar este podcast en iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Nada más por hoy. Nos encontraremos dentro de 15 días en Colección de Escenas. Y no lo olvides, nadie es perfecto, ni siquiera las películas de Billy Wilder. If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional grade products and next day delivery, so you have everything you need
to get the job done. Call 1-800-GRANGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.